Hola mis amigos de YouTube, aquí está su gran amigo Zero. En este video les traigo una de las mejores partes de las biografías del diario de Jonathan, así que espero puedan apreciar el gran esfuerzo que hice en este video, dejando su like y suscribiéndose al canal. Así que aquí les dejo. La biografía del diario de Jonathan. El varón del cuervo. Información básica. Fundadores. Desconocidos. Estado. Activo. Base principal. Desconocida. Subdivisiones. El concilio, la orden mayor, el consejo de cuervos, los caudillos. Número de integrantes. Aproximadamente centenares o millares de miembros oficiales. Aliados. Diversos ejércitos internacionales. Enemigos. Titag, ejército, los taitos. Ocupación. Aqueo, supervivencia, difusión de ideologías, control de información y anarquía. El Varón del Cuervo es una organización que aparece en el diario de Jonathan y en el diario de Hayden. En un principio se creía que el Varón del Cuervo era un grupo de internautas y hackers que publicaban información sobre la guerra a todos los visitantes de su página, pero resultó ser una organización aparentemente antigua y secreta, cuyas verdaderas intenciones van más allá de lo que dicen ser. Según Samantha, estos desean imponer sus leyes y dominar la humanidad para su beneficio, y cada miembro del grupo tiene sus propios objetivos. En un inicio todo el varón se regía en base a la ley del concilio, pero tras la odisea en Plaza Trafalgar a manos de Don Cara, se crearon 3 nuevas facciones en el Varón del Cuervo, el Consejo de Cuervos, la Orden Mayor y los Caudillos. Cada uno con sus propias reglas, y se cree que dentro de ellos se desató una guerra de poder entre facciones y diversos objetivos que tenían sus líderes dentro del Varón del Cuervo. Ranking de peligrosidad. En el capítulo 2, Hayden, se menciona una lista de grupos ordenados por grado de peligrosidad según el Varón del Cuervo. Esta es: 1. Aleta Roja 2. Los Templarios 3. Cordero 4. Los Dreamer 5. Los Cortasierra 6. Insanati 7. Nube Negra 8. Bandera Negra 9. Los Perdidos. Varón del Cuervo. Según su ranking de peligrosidad, ellos estarían en el número 1. Poseen una página web. Se comunican con palabras clave, con un lenguaje encriptado que solo ellos entienden. Sus misiones están explicadas en forma de metáforas en su lema, el cual suele ser hablado de manera poética. Aparentemente el quitarse la máscara de cuervo está prohibido o es incorrecto. Estos solo se la retiran en casos de misiones de infiltración en otras organizaciones, cuando están en extrema intimidad o en reuniones privadas con los miembros superiores. En caso contrario, este acto es muy repudiado por los otros miembros. Consideran seriamente que los portadores son un peligro potencial, y es de suma importancia para ellos el vencerlos y capturarlos a toda costa. Se consideran a sí mismos como el próximo gran régimen que gobernará el mundo, por ello tienden a autodenominarse como el camino, la salvación o la luz, entre otros seudónimos. Historia. Se desconoce en qué momento el varón fue fundado y comenzó a operar. Durante la creación del Varón del Cuervo, el concilio encontró un libro titulado Profecías Blancas. De este libro y sus diversos poemas surgieron los nombres de los cargos dentro de la organización, así como también se profetiza acerca de su contenido. El varón adquiere profecías de eventos futuros concernientes a su organización mediante al contenido de este libro, todo esto debido a la capacidad de acierto que ha demostrado tener el libro y a los pasajes que contiene respecto al futuro del mundo, si la organización no adquiere el dominio del mismo. Así también, en este libro se encuentra el relato de la Gran Parvada Brava, una anécdota que relata la historia de una parvada de cuervos enorme en la que, debido al crecimiento de la misma, se inició una batalla interna en la que las aves solo buscaban el poder y ambición propias. El objetivo de la historia radica en la aparición de un grupo de cuervos blancos que aparecieron a imponer el orden al grupo de aves. Esta anécdota fue la inspiración para el concilio de implementar el cargo de
cuervos blancos para miembros de confianza que pudieran liderar la organización e imponer el orden. Esta idea mostraba ser sumamente buena, pero era temida por diferentes altos mandos debido a otro párrafo donde se profetiza la aparición de cuervos impostores dentro de los cuervos blancos que llevarían al grupo a su fin. Temiendo esta profecía, esta idea fue reprimida un tiempo hasta que el varón se infiltró en Titag y adquirió información sobre las armas que se estaban produciendo para la siguiente guerra. Con el temor de no ser capaces de enfrentar esta catástrofe, el concilio propuso la idea una vez más solo para ser rechazada una segunda ocasión. Estas negativas continuaron hasta los inicios de la guerra y tras la separación de poderes dentro de la organización, esta vez el Consejo, temiendo la cada vez más inminente revolución de cuervos dentro de la organización, apeló a convencer al concilio de implementar el cargo para poder hacer cargo a la problemática. Tras una larga y extenuante deliberación, se terminó aceptando la instauración del cargo de cuervos blancos al servicio del mismo Consejo, con la condición de que estos reportarían al concilio, todo para balancear el poder dentro de facciones. Este fue el inicio de los cuervos blancos. Aunque el concilio constantemente aboga por el cese de reclutamiento de estos cuervos, el Consejo continúa con el reclutamiento de estos cargos dentro de la organización por al menos 9 años más, para cubrirse las espaldas ante cualquier sublevación. Esto no ha evitado que a lo largo de la historia 2 cuervos blancos se rebelaran ante la organización. Antes de la guerra, el Barón del Cuervo era un grupo dedicado al ciberterrorismo a través del robo de información por medio de sus cuervos, personas elegidas por el mismo grupo por sus habilidades destacadas en el rubro. Solo aquellos de los más capaces, deseosos de conocimiento sin miedo a las represalias y personas maduras podían anhelar tener una oportunidad de entrar. La organización tenía como objetivo la adquisición de esta información para prepararse a la guerra que estaba por ocurrir, y durante la preparación del mismo buscó a todos los miembros que consideraba justos con su causa para comenzar a entrenarlos y volverlos miembros fieles a la organización. Con el inicio de la guerra, la organización comenzó a cambiar el foco de la misma, centrándose aún en el robo de información, pero adquiriendo una imagen de grupo paramilitar. Con el estallido de la guerra se volvió necesario el reclutamiento de más personas. Con eso en mente, la organización comenzó un proceso de reclutamiento en el que se dejaba de lado que sus prospectos fuesen habilidosos o capaces y se comenzó a reclutar a personas con resentimiento hacia un grupo, para que así estos nuevos miembros funcionaran como primera línea o carne de cañón para la misma organización. De esta forma, el Barón rápidamente comenzó a expandir sus operaciones internacionalmente debido al aumento de integrantes, y sus operaciones comenzaron a ser más agresivas, tomando partido en conflictos bélicos e incluso aliándose con diferentes gobiernos a lo largo del globo para operar con libertad. Al primer año de fundación del Barón del Cuervo, tras un ataque de desertores en la primera base de datos, el concilio llegó a la conclusión de crear rangos externos que solo sirvieran a esta división, los cuervos cazadores. Estos cuervos fueron los encargados de que la información confidencial no se filtrara a cuervos de altos rangos externos al concilio. Previendo un aumento radical en las filas de la organización y de las ambiciones de antiguos miembros de acaparar y generar poder a costas de la organización, previendo esto, el concilio llevó a un nivel de oficialidad mayor a los cuervos cazadores, dotándolos de recursos ilimitados para llevar a cabo sus labores. Uno de los objetivos del Barón del Cuervo es la adquisición de conocimiento. Esto incluye también los portadores de demonio. La organización comenzó una serie de operaciones donde se comenzaba a vigilar a personas de las cuales se sospechaba podrían contener a un demonio, y una vez confirmada la sospecha, se planeaban emboscadas para su captura. Estas mismas operaciones llevaron a la organización a localizar a varios portadores, entre ellos Jonathan, Carter y Aurora, creando operaciones para capturarlos, esto terminando en la pérdida del rastro de Jonathan, una aparente derrota confrontando a Carter y su ejército y un resultado desconocido durante la operación para capturar a Aurora.
El aumento en miembros de la organización llevó a que dentro de la organización se formaran diferentes opiniones respecto a cómo debería operar el grupo. Después de la hazaña del Gran Don Cara en la Plaza Trafalgar, varios de estos grupos tomaron partido y se deslindaron parcialmente del concilio, que era la principal rama del Barón del Cuervo, y dentro de las mismas se creó una división de poder. Tras el cambio se formaron 3 divisiones: el Consejo de Cuervos, la Orden Mayor y los Caudillos, cada uno con normativas diferentes la una de la otra y con métodos de operar diferentes. Reclutamiento. La organización en un inicio observaba a prospectos a través de sus redes en Internet. Una vez se obtuviera un buen prospecto, se hacía contacto con el mismo a través de un correo con tiempo límite de 12 minutos en el que el correo podía ser leído antes de borrarse. En él se colocaba la información personal del prospecto para remarcar la seriedad del mensaje y se ofrecía el trabajo al cuervo a cambio de una remuneración. El correo, al ser abierto, funcionaba como una puerta trasera por la que la organización robaba los datos del prospecto para tener un seguro en caso de traición. Una vez aceptada la invitación de unión al varón, se le encomienda al prospecto un trabajo en específico que debe ser completado en un plazo máximo de 10 días. En caso de no ser completado, la organización se encargaba de disponer de los prospectos fallidos mediante la información robada de los mismos. Una vez la guerra estalló y el reclutamiento se volvió sumamente complicado a través de Internet, se optó por un nuevo método de reclutamiento en el que un grupo de 6 cuervos se desplazaba a un área donde se determinara existieran miembros con los requerimientos necesarios. Se salvaba a una porción de las personas en el lugar y se le reclutaba tiempo después. Tras la separación de grupos en el Cuervo, se cambió el método de reclutamiento una vez más. Ahora el reclutamiento se hacía directamente, ofreciéndole al prospecto seguridad bajo la protección del Barón del Cuervo a cambio de sus servicios a la organización. Reglas de reclutamiento antes del inicio de la guerra. Leyes del concilio. 1. No se pueden reclutar a personas menores de 14 años de edad. 2. No se pueden reclutar personas con enfermedades o lisiados. 3. No se permiten los reclutados con físico deplorable. Reglas de reclutamiento después de la guerra. Leyes del concilio. 1. Se buscan personas deseosas de venganza hacia el gobierno, ejército u organizaciones rivales. Reglas de reclutamiento después de la formación del Consejo, la Orden y los Caudillos. 1. Se permite reclutar a personas con trastornos. 2. Se permite el reclutamiento en masa de personas consideradas fáciles de manipular. 3. Se permite el reclutamiento de infantes. 4. No se permite el reclutamiento a personas mayores de 24 años de edad. Entrenamiento. Antes de la guerra, el entrenamiento de los reclutados era a través de manuales enviados a los mismos, donde se especificaba una rutina de ejercicio fija que el reclutado debía cumplir, y con el paso del tiempo se le enviaba a través de paquetería oculta partes de su traje de cuervo junto a manuales sobre cómo armar los trajes y usarlos. Estos trajes son los que tienen actualmente los cuervos de tercer rango. Después del inicio de la guerra, se enviaba a los prospectos con potencial a los campos de entrenamiento designados por la organización. El entrenamiento consiste en acondicionamiento físico y manejo de armas de fuego. Este entrenamiento era llevado al mismo tiempo que el novicio llevaba a cabo sus misiones para la organización. Este método resultaba en una gran cantidad de bajas durante el proceso de entrenamiento. Bajo la lógica del entrenamiento, un cuervo debía pensar por su cuenta y depender antes de sí mismo antes que del entrenamiento, considerando la organización que todo aquel que moría era porque nunca entendió en realidad lo que era ser un cuervo. Asimismo, algunos novicios son entrenados directamente bajo cuervos de tercer rango fuera de los campos de entrenamiento, en misiones de campo y similares. Este proceso se hace debido a la incapacidad del cuervo de estar cerca de los campos de entrenamiento para tutelar a los novicios, y debido a que el mismo cuervo elegía novicios con potencial en las misiones que éste desempeñaría. Este método logró conseguir mejores cuervos que los que se graduaban de los campos de entrenamiento. Campos de entrenamiento.
Noche oscura. Pata de buey. La amenaza de los Valquirias. Este de One-Work. Subdivisiones y funciones. Subdivisión. El concilio. Funciones. Anterior a los sucesos de la Plaza Trafalgar, el concilio era la principal y única rama de la organización, se encargaba del reclutamiento, entrenamiento y administración total del Barón del Cuervo. Tras los sucesos antes mencionados se conoce que una de las labores del concilio es manejar la totalidad del manejo de los cuervos cazadores así como de recibir reportes de los cuervos blancos. El Consejo de Cuervos. Funciones. Tras los acontecimientos de Plaza Trafalgar, el Consejo adquirió un gran poder dentro de la organización. Parte de este poder se refleja en la capacidad del Consejo de reclutar y administrar buena parte de los cuervos blancos. La Orden Mayor. Funciones. Tras los acontecimientos de Plaza Trafalgar, la Orden tomó control de todos los cuervos de segundo rango de la organización, siendo la encargada de recopilar la información de los mismos y de proveerles las misiones a las que están encargados. Todos los cuervos de segundo rango deben reportarle a la Orden. Los caudillos. Funciones. Se desconoce las funciones que lleva a cabo para la organización. Niveles y rangos. El Barón del Cuervo asigna a sus miembros distintos rangos dependiendo del tiempo y de las proezas logradas durante sus servicios. Estos se ganan de diversos modos, y he aquí una lista sobre los rangos a los que aspira un miembro del grupo. Novicio o nuevo miembro. Se trata del eslabón más débil y numeroso, apenas poseen habilidades destacables y la mayoría son meros peones. El único equipamiento con el que cuentan es el de un gancho y una máscara de cuervo sin detalles. Al parecer estos son reclutados por diversos lugares sin ningún proceso especial. A los novicios que no presentan cualidades destacables se les considera peones para la organización y se les brinda de un equipamiento en escaso variado, debido a lo difícil que sería recuperar estos materiales y el cuervo sufre una baja. Durante su estancia, se somete a los cuervos con potencial a numerosas misiones para que demuestren sus capacidades y estos puedan ser ascendidos en base a sus habilidades. En este proceso se intenta que el novicio con potencial se dé cuenta de la manera de operar del cuervo por su propia cuenta y se aferre a los objetivos de la organización con lealtad. Los cuervos experimentados comienzan un proceso de separación entre los cuervos con potencial para formar miembros fieles y ascender solo a quienes de verdad buscan algo más que la protección del cuervo, mientras que aquellos que solo buscan protección para hacer lo que les plazca terminan como carne de cañón para la organización. Iniciado ojos o cuervo de segundo rango. Novicio. Antes de que iniciara la guerra, el proceso de ascenso para los cuervos a segundo rango era llevado a cabo de manera diferente. Aquellos prospectos que eran considerados para el ascenso eran ascendidos automáticamente, sin preguntarle al integrante. Estos eran notificados por un correo donde obtenían dos códigos, uno para que se le revele ubicaciones de objetivos del varón y otro para un manual de acondicionamiento físico superior junto a la ubicación de objetos que serían entregados al cuervo. Entre estos se encontraba equipamiento variado y armamento. Durante esta época los cuervos de segundo rango no tenían nombre clave, se les asignaba una matrícula de identificación. Tras la formación de la orden, esta se encargó del registro de todos los cuervos de segundo rango y con esto, los requisitos para el ascenso cambiaron un poco, añadiéndosele a los anteriores los siguientes. El cuervo de primer rango sobrevivió al servicio. El cuervo de primer rango cumplió satisfactoriamente un 80% de sus misiones encomendadas. El mismo cuervo aún conserva todas sus extremidades. Muestre una actitud fría ante las refriegas. El cuervo de segundo rango se le es asignado un nombre en especial para determinar sus proezas como novicio y sus cualidades. Antes de que se gradúe de novicio y opte por uno de los nombres, es llamado ojos. Este proceso de graduación puede demorar bastante tiempo en concretarse si el cuervo se moviliza en misiones extensas y no puede volver a un campamento. El cuervo ojos es considerado un segundo rango desde que se le notifica su ascenso, pero sus regalos de graduación no se le entregan hasta que pueda acceder a su graduación.
Estos cuervos pueden ejercer puestos de autoridad para los novicios, pero deben operar bajo cuervos de tercer rango, ayudando a remarcar la autoridad de los cuervos superiores. Con esto se busca visualizar si los cuervos ascendidos son responsables a la organización o solo buscan poder dentro de la organización. Una vez en este rango, se puede optar por 4 nombres: cresta, garra, noche y muerte.